Quien ocasiona toda esta denuncia contra la Media Luna Roja es el teniente coronel Peter Lerner, quien a su vez es otro de los voceros de la Defensa de Israel. Él presentó un video en donde se acusa a la Media Luna de participar en los terribles hechos de terrorismo de Hamás del 7 de octubre. La primera pregunta para el coronel Lerner es si la Cruz Roja, que para ellos es la Media Luna Roja, no puede, así como le ayuda a las víctimas del conflicto de lado y lado, ¿no le puede dar ayuda a Hamás? ¿Ayuda humanitaria? Good morning, Colonel Lerner. Thank you very much for your time today at W Radio. Thank you. Good morning. So we wanted to ask you, to begin with, can the Red Crescent Society help, Hamas people that are hurt or Palestinians that are hurt? I mean, can't they provide this humanitarian help to them, or is it something that they cannot provide to anybody in Gaza? Of course, the medical services that are operating in Gaza can continue to facilitate and give humanitarian and medical aid to the people. We have seen Hamas take advantage of ambulances, specifically on the 7th of October as they attacked Israel, and they came to Erez crossing in the north with ambulances and then conducted an attack from within ambulances. But that doesn't in itself jeopardize the humanitarian mission, the medical mission that needs to continue. Pues nos responde que los servicios médicos que operan en Gaza pueden dar su ayuda a diferentes personas, aunque Hamás toma ventaja de esto, utiliza las ambulancias. El 7 de octubre se vio cuando atacaron a Israel cómo llegaron cruzando con ambulancias, pero eso no debería poner en peligro la ayuda que pueden ofrecer en la Franja de Gaza ni los servicios médicos que ofrecen. El embajador ante el Vaticano y en la cuenta de Twitter de la embajada que citan al coronel Lerner, dice que la Media Luna Roja tuvo un papel activo en las masacres del 7 de octubre. Ana, la pregunta concreta es, ¿la Media Luna Roja qué papel tuvo en el 7 de octubre para calificarlo como cómplice de Hamás en semejante masacre? What role do you guys believe the Red Crescent Society had in the October 7th attack to label them as accomplices? No, when we are looking at the reality on the ground and what we've seen since the outset of this war, that Hamas has effectively, systematically abused the humanitarian and medical missions, whether it's hospitals or mobilization in ambulances, that jeopardize the entire medical mission and humanitarian needs. The ambulances, the Palestinian Red Crescent Society can obviously operate. Hospitals, when we are operating in and around hospitals, we are maintaining their operational capabilities. We're coordinating with humanitarian medical organizations in order to facilitate them. And so for certain, there is a huge challenge when we are facing an enemy that has no regard for international symbols, whether it's the United Nations symbols or the Red Crescent, Red Cross symbols. They will take advantage of everything in order to conduct their diabolical acts. Our role is to seek out, differentiate between civilians and terrorists on one hand, to bring home the hostages, the 134 hostages that remain in the clutches of Hamas, and to make sure that Hamas never have the power again to conduct such a atrocity as it did on the 7th of October. Pues nos responde que cuando se mira la realidad en el terreno
y desde que ha estallado o estalló esta guerra en la Franja de Gaza, Hamás ha usado efectivamente de manera sistemática hospitales y ambulancias, poniendo en riesgo esas misiones humanitarias, incluido las ambulancias de la Cruz Roja, y también pues está usando los hospitales, y ellos tienen ese reto de poder mantener las capacidades que tienen los hospitales y entidades como la Cruz Roja, y digamos diferenciar entre quién es civil y quién es terrorista, teniendo en cuenta que hay un reto que enfrentan con un enemigo que no respeta los símbolos de las Naciones Unidas, por ejemplo, o los símbolos de la Media Luna Roja. Entonces nos dice que lo que está haciendo Hamás es cogiendo ventaja o usando a su favor a estas organizaciones para cometer esos actos violentos y diabólicos que él llama, y también pues la prioridad de ellos o el papel que ellos tienen, además de diferenciar entre terroristas y civiles, es lograr la liberación de esos 134 rehenes que siguen en el poder de Hamás, y también que Hamás no tenga más nunca el poder de hacer una atrocidad como la que hizo. Antes de su pregunta, Juan, yo quiero leer el trino que puso la cuenta de Israel en la Santa Sede, porque yo estoy sintiendo que el discurso es diferente a lo que leímos el fin de semana, a lo que estamos escuchando hoy del autor del video. Este coronel fue el que puso el video. ¿Qué dice el trino exactamente, Ana? Pues aquí dice el trino de Israel en la Santa Sede: el pontificio recibió en audiencia privada a Yunis al-Khatib, presidente de la Media Luna Roja Palestina. Dicen, la Media Luna Roja Palestina jugó un papel activo en la masacre del 7 de octubre y compartimos con ustedes las declaraciones del general Peter Lerner, que es nuestro invitado. Y ahí entonces está el trino del señor Lerner, que es mucho más largo, pero si quieres se lo puedo leer completo. Por favor, es que yo creo que lo que estamos oyendo es distinto a lo que está escrito ahí. Aquí dice en el trino del señor Lerner: en la masacre del 7 de octubre, Hamás atacó el complejo del cruce de Erez. Erez fue el único paso de peatones entre Israel y Gaza, lo que permitió el movimiento de miles de trabajadores, necesidades comerciales y organizaciones humanitarias. Cuando vi este video por primera vez, identifiqué inmediatamente las ambulancias que parecen pertenecer a la Media Luna Roja y el papel que jugaron en el ataque. Las ambulancias fueron parte integral del ataque. El personal médico fue parte del plan operativo para atacar, y los terroristas viajaron en ambulancias en su camino hacia la masacre. Trabajé en la Administración de Coordinación y Enlace de Erez como oficial superior del enlace humanitario. Ahí citan las personas con las que él se relacionó, y dice que se relacionó con esas personas para asegurar la ayuda a Gaza, coordinar las necesidades de desarrollo y facilitar el acceso humanitario y médico en tiempos de crisis. Sigue: estas imágenes me sacuden hasta lo más profundo. El abuso sistemático y la subordinación de la misión médica en Gaza por parte de Hamás es una mancha para las organizaciones. Continúan excusando a Hamás de sus responsabilidades y les permiten seguir escondiéndose en hospitales, viajando en ambulancias y masacrando y secuestrando israelíes. Está clarísimo. El coronel el fin de semana los acusó de cómplices de la masacre del 7 de octubre. Hoy, Juan, creo que está moderando su acusación. Sí, señor. Y mi siguiente pregunta era acerca de esto. ¿Qué información, aparte de esos videos de la ambulancia que no se está confirmado, no se ha confirmado, aparte que sean de la Cruz Roja, qué información tiene para hacer estas acusaciones y desprestigiar pues a la Cruz Roja Internacional, o sea, a la Media Luna Roja? Y si de acuerdo a sus investigaciones, hasta qué punto la Cruz Roja está controlada por Hamás. Going back to your tweet, what other evidence do you have, apart from these videos that you have posted, that the Palestinian Red Crescent is involved in the attacks? What other evidence do you guys have apart from the videos? Thank you. I actually didn't say that these are Red Crescent, but if you look at the video and you see in the tweet, you see on the rooftop of the ambulance and on the side of the ambulances, you see a clear image of a Red Crescent. This is a clear tactic of Hamas to use international symbols to say, to try and fool Israel that does not target ambulances, that in order to try and allow them, the Hamas terrorists, to operate freely.
So this images, the video that I posted from the 7th of October, on the day of the attack, depicts exactly Hamas's strategy, a strategy of hate, of destruction and death, a strategy to abuse international symbols, a strategy to put the people of Gaza at risk in order to conduct their atrocities. And so from what I see and from what we see, and it is very clear to see, Hamas has no regard for human life, Israeli or Palestinian. They just don't care. They will use all tools available to them as part of their strategy of hate and destruction in order to conduct killing and murders and massacres. Indeed, we've seen that throughout the course of this war that Hamas abducted Israelis and held them within hospitals. We understand that they are utilizing the United Nations facilities to try and obscure their capabilities. They tunnel beneath hospitals, they tunnel beneath UN facilities, they establish their strongholds precisely in areas which are supposed to be protected. And that is why when they utilize ambulances with a big red crescent on the roof, they are trying to reflect and project an image of innocence when all there is an innocence of terror and destruction. Bueno, él responde que si se mira ese video que él puso en su publicación, se puede ver en el techo de la ambulancia el símbolo de la Cruz Roja, se ve también a los lados. Es una táctica que utiliza Hamás de emplear estos símbolos internacionales para engañar a Israel y pues que no evitar que sean atacados y así permitir que estas operaciones de Hamás sigan libremente o operen con libertad. Dice que ese video que publicó del 7 de octubre, el día del ataque en Israel por parte de Hamás, se muestra claramente y se representa esa estrategia que tiene Hamás de odio, de muerte, utilizando símbolos internacionales y abusando de ellos para poner en riesgo pues las personas y cometer esas atrocidades, poniendo en riesgo incluso la vida de los civiles, ya sean civiles de Israel o civiles palestinos, porque nos dice que es una herramienta de odio, de destrucción para continuar con este tipo de masacres que ellos adelantan y poder continuar con la guerra utilizando los hospitales, por ejemplo, como lugar para esconder a los rehenes y a los secuestrados, como se ha visto también, y utilizando a los lugares de las Naciones Unidas. Y los hospitales tienen túneles también debajo y en los lugares de la ONU también tienen túneles, deberían ser áreas protegidas, nos dice nuestro invitado, pero por el contrario lo que hacen es utilizar estas ambulancias con el símbolo de la Cruz Roja que proyectan o que buscan proyectar, digamos, esa imagen de inocencia para no ser atacados cuando realmente lo que hay ahí es terror y destrucción. Me gustaría referirme al tema de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y preguntarle, por favor, al portavoz, ¿qué sucede con esa ayuda una vez que entra en la Franja? ¿Cómo Hamás maneja este tema respecto de la población gazatí? Speaking about the humanitarian help that it's reaching the Gaza Strip, how does Hamas manage this humanitarian help that reaches Gaza? The humanitarian activities are conducted between Israel, the IDF, the Israeli Defensa Ministry, and international partners. They are facilitating, they are conducting the distribution, and they're conducting their activities in order to alleviate the challenges of war and this extensive humanitarian crisis that we are facing because of Hamas's war on Israel. We have, in order to address the growing challenges, have increased the capacity of Israel's crossings. We are maintaining over 200,000 tons of goods that go into Gaza. Every day, over 200 truckloads of supplies, medical supplies, food supplies, shelter, in order to address some of those challenges. Of course, it is a reality of war, nevertheless, that is created this very, very challenging reality. Our perspective is that the military operations go hand in hand with the humanitarian operations. We need to dismantle and destroy Hamas. We need to make sure that they do not have the power to wield the sword of death above our heads ever again, because we know what they will do if they do have that power. They will chop our heads off. That is something we're not willing to accept.
we will not raise a flag of surrender in face of the death cult of Hamas, in face of the challenges that they are trying to address on us. And so as we push forward, we will continue our humanitarian efforts. We will continue to work with the international humanitarian organizations operating on the ground. We will continue to coordinate access through Rafah from Egypt and through Kerem Shalom in Israel in order to alleviate the challenges of the people. The people of Gaza are not our enemies. The people of Gaza are victims of Hamas's atrocities, of Hamas's aggression against Israel. And we are determined to dismantle and destroy Hamas as a governing authority, as a terrorist entity, once and for all. Pues nos dice que esa ayuda humanitaria está intentando Israel que entre, así como pues están atacando la Franja de Gaza. Nos dice que está coordinado por el Ministerio de Defensa de Israel, por los países aliados, también por las Fuerzas de Defensa de Israel. Están enfrentando, por supuesto, una crisis humanitaria a medida de que avanza esta guerra y pues tienen retos humanitarios que tienen que, por supuesto, que afrontar. Nos dice que todo esto es debido al ataque que cometió Hamás en Israel. Entonces, pues nos dice que sí hay 200,000, digamos, bienes entrando cada día a la Franja de Gaza, o digamos estas ayudas están entrando a la Franja de Gaza, 200 camiones con ayuda médica, comida, refugios para enfrentar esos retos que se supone una guerra como estas. Entonces es una realidad que una guerra creada por Hamás pues enfrenta estos retos también. Entonces las actividades militares se están llevando a cabo a medida de que operan también las ayudas humanitarias y entran las ayudas humanitarias. Su objetivo, por supuesto, siempre es desmantelar a Hamás, que no tengan un poder para poder volverlos a atacar en el futuro, porque pues si tienen ese poder les van a arrancar la cabeza y no están dispuestos a, digamos, a estar derrotados, no se pueden rendir, nos dicen en este punto. Entonces van a continuar los esfuerzos humanitarios a pesar de los retos que enfrentan y de los riesgos que enfrentan. Seguirán operando estas ayudas humanitarias con las organizaciones que están en el terreno y que también puedan tener acceso a través de Rafah, de Egipto y de también en Israel, hacer esfuerzos para hacer llegar esta ayuda. Y nos dice que también están tratando de aliviar, digamos, estos efectos que tienen las personas en Gaza, porque él dice que las personas en Gaza no son enemigos de Israel, son víctimas también de Hamás, de las atrocidades y agresiones que comete Hamás en contra de Israel, y ellos están determinados a acabarlos como un grupo terrorista. Grace, leyendo el tuit del coronel nuevamente, me tengo la duda. Él piensa que dentro de la organización Media Luna Roja hay empleados que forman parte de Hamás, o él cree que simplemente miembros de Hamás llegan y amenazan a empleados de la Media Luna Roja para que hagan lo que ellos quieren que hagan. Colonel, I'm a bit confused reading your tweet again, and I wonder about the accusation about the video that appears, in your opinion, to be the Red Crescent Society. Are you saying that there are employees inside the Red Crescent Society that belong to Hamas, or are you saying that Hamas members are perhaps threatening employees of the Red Crescent Society to do what they want them to do? No, I think I would like to perhaps clarify. I understand a lot of, there seems to be a lot of confusion. What I wrote and what I said is that I identified ambulances that appear to belong to the Palestinian Red Crescent Society. Appear precisely because of the red crescent painted on the roof of the ambulance, the vehicle that Hamas approached the crossing to, and with. So from my perspective, I wasn't attacking the Palestinian Red Crescent Society in its essence and what it is doing, but I was just saying that it is Hamas's policy, Hamas's actions that are abusing international symbols, that are abusing the medical mission, that are abusing, I would say, the sanctity of the needs of the civilians of Gaza in order to conduct its diabolical actions. I want to be clear. My tweet was very extensive, and indeed, they appear to be potentially a Palestinian Red Crescent Society ambulance because of the red crescent
on the roof and on the sides and on the doors of the ambulance. I can't confirm at this stage that they are Red Crescent, but officials. And I've seen also that the International Committee of the Red Cross said that they trust that the Palestinian Red Crescent denial that they were their ambulances. But I was very, very cautious and clearly focused that it is Hamas's concept of operations to exploit humanitarian and international symbols. The use of ambulances by Hamas is indeed reprehensible. The big Red Crescent on the roof that they put on their ambulances is a blatant violation of the protection of ambulances. And it would be good if both the Palestinian Red Crescent Society and the International Committee of the Red Cross condemned Hamas for using these ambulances or quasi-ambulances that appear to be part of their terrorist plan to attack Israel on the 7th of October. That is what I am trying to clarify, and I'm happy to say that it is really important that you are focusing on this question. The use of ambulances, the ambulances need to be secure, they need to be safe. But if terrorists are using ambulances to go from one place to another, they are jeopardizing the freedom of the medical mission. This cannot be acceptable. Pues él dice, lo que quiere clarificar es la confusión que ha generado su trino, porque dice que estas ambulancias que tienen pintadas, digamos, el símbolo de la Cruz Roja en el techo y en las puertas, pues no deberían ser usadas por Hamás. Él lo que dice es que Hamás está utilizando y abusando estos símbolos de la Cruz Roja para poder pasar desapercibidos o para evitar ser atacados. Entonces, para él esto es un abuso de la misión médica y de esta entidad que es la Cruz Roja, utilizar estos símbolos internacionales a su favor, y pues que la comunidad internacional no reproche que se esté utilizando para cometer estos ataques como el que se vio el 7 de octubre. Entonces, esto está poniendo en riesgo las necesidades de los civiles en Gaza y está utilizando Hamás, digamos, estas ambulancias con símbolos de la Cruz Roja para cometer sus actos diabólicos. Nos dice que el tuit de él fue muy largo y pues sí, digamos, pone en evidencia que en esa ambulancia que utilizaron había un símbolo de la Cruz Roja. Entonces nos dice que él no puede decir en este momento que sean oficiales de la Cruz Roja, pero sí que esa ambulancia que se usó para el ataque del 7 de octubre utilizaba los símbolos de la Cruz Roja, lo cual él cree debe ser condenado por la Cruz Roja y la comunidad internacional. Digamos que jamás no puede usar estos símbolos porque pone en riesgo, por supuesto, la operación de esta organización dentro de la Franja de Gaza y limita también la movilización de ellos de un lado a otro. Teniente coronel, ¿se puede deplorar, rechazar la vileza de la acción, de las acciones de Hamás el 7 de octubre y al mismo tiempo criticar las acciones indiscriminadas del ejército israelí sin ser calificado de pro-Hamás, de pro-terrorista? Is it possible to criticize what happened on the 7th of October and, state that it was a horrible act, but at the same time say that the Israeli response has been too rough without being named pro-Hamas? No, I don't accept that whatsoever. The acts of Hamas, we cannot belittle. We cannot say that it was a systematic, coordinated act of war against Israel. The outcome of their actions are the consequences of our actions. We are striking Hamas wherever they are. We are seeking them out. We are hunting them down. We are determined to reach the leaders of Hamas that orchestrated the attack, the leaders of this terrorist entity, a terrorist government that has used all of the powers of government to build a terrorist army, to build a terrorist industry, an industry that creates thousands of rockets, drones, explosive drones, builds the most expensive tunnel system, the most expansive construction project ever to exist in the Gaza Strip, all for one purpose, death and destruction. So I would say, what is the alternative but to take the fight to Hamas to make sure that they can never repeat the 7th of October attack? We've heard them, their leaders, say time and time again that given the chance, given the opportunity, they will repeat the 7th of October. We are not willing to wave a white flag of surrender
in the face of this brutal terrorist organization. And that is why the government instructed us to dismantle Hamas as a governing authority, as a terrorist entity. And I think it is important to notice and important to highlight, there is no indiscriminate strikes against Palestinians. Our strikes are focused, they are precise, they are focused at dismantling Hamas as a governing authority, as a terrorist entity. We are targeting their battalions. They have built battalions, 24 battalions. The amount of money, every year, $300 million given by Iran to Hamas to build their terrorist army. And so the fact of the matter is, and I think this is really important to stress, there can be no peace in this region as long as Hamas exists. There can be no security for Israelis, and I would add, also for Palestinians, because of how Hamas conducts itself. They have weaponized the civilian arena in an unprecedented way, and we need to make sure that they can never have this power again. So it is discriminate in its action, in its effectiveness, and in its result, and we are determined that we will be victorious, and we will make sure that Hamas can never utilize the power of government again to conduct death and destruction, abduct, murder, massacre, rape, behead Israelis. Let me translate that, there are please. Still 134. There are still 134 Israelis being held hostage by Hamas. The war can end today. Hamas can unconditionally surrender and let the hostages go, and the war will be over. But they choose to continue to hold the people hostage. Nos dice que no acepta esa afirmación porque los actos de Hamás simplemente fue un acto coordinado, sistemático, fue un acto de guerra contra Israel. Es, digamos, lo que hizo Israel es resultado de las acciones que cometió Hamás ese 7 de octubre en su territorio. Ellos están simplemente atacando a Hamás, están tratando de localizar a sus líderes, tratando de llegar a ellos, porque Hamás utilizó sus poderes de gobierno para poder atacarlos a ellos y han utilizado, digamos, su poder para lanzarles indiscriminadamente drones, cohetes. Construyeron un sistema bastante costoso de túneles debajo de la Franja de Gaza con el propósito único de destrucción. Entonces, para que no haya alternativa para que se repita lo del 7 de octubre, porque ya los líderes de Hamás han dicho que van a repetir lo que hicieron el 7 de octubre, no van a rendirse, van a seguir tratando de atacar a este grupo terrorista para que pues no se cometan estos actos, para que no se repitan. Ellos no van a ondear una bandera blanca ante un grupo terrorista como esta. Nos dice que el gobierno les ordenó desmantelar a Hamás como entidad terrorista y es lo que van a hacer. Nos dice que es importante resaltar también que Israel no está haciendo ataques indiscriminados en la Franja de Gaza. Son, digamos, actos o ataques precisos enfocados en los terroristas de Hamás y destruir también todo ese poderío militar que Irán le ayudó a construir con $300 millones que les han dado para financiar, digamos, estos ataques o, digamos, su fortaleza militar. Entonces nos dice que en la región no va a haber paz mientras que Hamás exista y no puede haber una seguridad en Israel, ni para los israelíes ni para los palestinos, mientras que Hamás exista por la forma en que se comporta, porque lo que se ha visto es que están armando lugares de civiles. Ellos están determinados en ganar la guerra, en que Hamás no siga existiendo y que no tenga ese poder nunca más de poder atacarlos. Esta guerra se puede acabar hoy mismo, en este momento, si Hamás se rinde, si libera a los 134 rehenes, y pues simplemente nos dice que esa sería la forma de que se acabara la guerra ya. Ana, this is the last question para el coronel, la última pregunta. Me acaba de llegar, y aclárele, que esta noticia la produce no Hamás, la produce las Naciones Unidas. El comunicado viene de Ginebra, donde están las distintas organizaciones de derechos humanos. Expertos de Naciones Unidas expresaron alarma por acusaciones de atroces violaciones de los derechos humanos sobre mujeres y niñas palestinas en Gaza y en Cisjordania. Niñas palestinas que habrían sido violadas, maltratadas, sin ningún respeto por su intimidad, por sus derechos humanos. La fuente es Naciones Unidas, no es Hamás.
ellos conocen de las irregularidades que se han denunciado del ejército de Israel con mujeres y niñas en Gaza y en Cisjordania. So this news is coming directly from the United Nations, and it's a statement coming directly from Geneva. And it states that experts from the United Nations are saying that they're very concerned about atrocities that are happening with women and girls in Gaza and in the West Bank. These atrocities include rapes, abuse, complete... they have been taken all of their human rights. And the question would be, are you aware of these irregularities which are being accused to be done by the Israeli army towards to these Palestinian women and girls in Gaza and in the West Bank? So I cannot say that in stronger words that we completely reject this despicable and unfounded claims that they were published today by so-called UN experts. One of those, just a few days ago, legitimized the massacre of October 7th, in which more than 2,200 people were murdered, executed, and raped. And another one publicly doubted the testimonies of Israeli victims of gender-based and sexual violence. These mandate holders have remained silent on the horrific sexual violence and gender-based violence perpetrated by Hamas on October 7th. It's clear that the co-signatories are motivated not by their truth, but by their hatred for Israel and its people. And so Israel and the IDF will continue to abide by its obligations under international law. We've not received any complaints in the Israeli authorities, but Israel remains ready to investigate any concrete claims of misconduct by our security forces when presented with credible allegations and evidence and not hearsay. Well, thank you so much for being with us in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show. Ciao. Bye-bye. Bye. Pues nos dice que rechaza estas declaraciones de las Naciones Unidas de la manera más vehemente. Nos dice que en el pasado ya funcionarios han justificado incluso la masacre del 7 de octubre. Otro funcionario dudó del testimonio de una víctima israelí sobre las violaciones de las que fueron víctimas por parte de Hamás. Nos dice que este es un mandato de silencio, que no condena la violencia sexual perpetrada por Hamás el 7 de octubre. Ellos no están motivados por la verdad, sino por el odio contra Israel y su gente. Israel y las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán con sus obligaciones ante la ley internacional y van a revisar cualquier queja real, cualquier queja puntual que tengan sobre algún abuso que se haya cometido en la Franja de Gaza. Ellos están dispuestos a poder, investigar cualquier evidencia creíble, pero rechaza cualquier, declaración que para él es infundada.